Shalom a todos, un saludo muy especial de parte del Ministerio Menura con una nueva transmisión de su programa Viviré con Libertad, Torá y Psicología. Hoy traemos un tema sobre el perdón en las Sagradas Escrituras como un elemento muy importante en la preparación para la celebración del Pésach. El Pésach es un tiempo muy especial para nosotros los seguidores del Mesías. Es uno de los más significativos momentos del año escritural con el cual arranca el plan de salvación de Yahweh por medio del Cordero Santo, Yahshua, nuestro Pésach y Mesías. Pero requiere de una preparación especial que va más allá de un simple ritual, que por cierto es hermoso y significativo, pero es la cara, por decirlo así, la parte externa de lo que está pasando en nuestro interior. No hacerlo de la manera como manda la Escritura es también muy peligroso, como nos dijo Pablo. Vamos a analizar uno de los pasos más importantes en esta preparación, que es el perdón. Leemos en la Escritura Sagrada, pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llama estúpido será expuesto al lago de fuego. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues la última moneda. Eso está en Mateo 5, versos 22 al 26. Definitivamente son pasajes muy relevantes para analizar y aplicar antes de la celebración de Pésach. Solemos creer que el perdón es solamente una palabra o una actitud impuesta que nos obligamos a tomar, pero según la psicología y según la Escritura, el perdón es un proceso que, como todo proceso, lleva sus pasos. ¿Por qué el perdón tiene que ser un proceso? Porque todos los seres humanos vivimos la vida en procesos, tanto biológicamente como nacemos, crecemos, maduramos y envejecemos, como mentalmente y espiritualmente nos desarrollamos en una serie de pasos que, si se realizan adecuadamente, sin violentar nuestra naturaleza y de acuerdo a la palabra sagrada, nos harán avanzar, crecer y darnos paz y sabiduría, que al fin y al cabo es lo que todos deseamos. Por eso no se debe presionar a nadie a perdonar, ni tampoco debemos presionarnos a nosotros mismos a hacerlo antes de que estemos listos. Un perdón acelerado no lleva a la sanidad. Entre más pronto realicemos el proceso completo, pues mejor para nosotros y para sanarnos. Pero, sin embargo, debemos estar seguros de que estamos listos para perdonar. Conceptos erróneos sobre lo que es el perdón pueden hacer que heridas internas queden ocultas, que se propague el chisme y la queja, porque la persona herida por algún lado tiene que sacar su dolor, y que el error que dio origen al daño infligido nunca sea corregido. Ciertamente el perdón no es solamente borrón y cuenta nueva como muchos creen. Así no es como funciona. Tampoco el olvidar que conlleva el perdón es cuestión de un segundo o de un momento. Olvidar lleva tiempo, a menos que tengamos alguna enfermedad que nos acarree problemas de memoria, tal como el Alzheimer. Tampoco el perdón implica necesariamente que nos reconciliemos con el ofensor. Eso sería lo ideal, pero no siempre es lo adecuado ni es posible.
Si la persona que hizo el daño no reconoce, no cambia y además no busca resarcir el daño causado, y la persona ofendida sigue relacionándose con ese ofensor, esa persona corre el riesgo de sufrir lesiones a su integridad física, mental y espiritual y renovar el sufrimiento una y otra vez sin dar frutos buenos de ningún tipo. Si la relación se restablece, se debe estar seguros de que se hacen términos diferentes y eso debe ser una condición que no se puede pasar por alto. Esas condiciones deben cambiar de manera que no se dé el caso de que se esté repitiendo la ofensa o el daño. El mejor ejemplo que tenemos de esto que estamos comentando está en la historia de José, cuando pone a prueba a sus hermanos en Génesis capítulos 44 al 50, que lo invitamos a leer. Antes de restablecer la relación con sus hermanos y llegar a un perdón completo, esos hermanos que le causaron tanto daño, José realiza varias pruebas para estar seguros de que ellos en realidad cambiaron. Eran personas peligrosas, hasta habían intentado asesinarlo y él necesitaba estar seguro primero, sobre todo porque ya tenía hijos que eran niños. Y esa es una importante lección para nosotros. Tampoco perdonar es minimizar la ofensa o llamarla como algo bueno o que estuvo bien o justificarla. Eso no es la realidad. No se debe justificar la maldad en ninguna forma. Si se hizo daño, tanto el ofensor como el ofendido deben reconocer lo que está en realidad ocurriendo. La escritura enseña, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está en Isaías capítulo 5, verso 20. Esta es una práctica muy común y muy perjudicial en todo sentido, justificar la maldad. El proceso de duelo se lleva en forma correspondiente al proceso de perdón, que vamos a tratar más adelante cómo funciona un proceso de duelo. Tenemos que reconocer que en un proceso de este tipo hubo daño y hubo pérdida, por eso el duelo que conlleva. Y también hay emociones como enojo, ira, indignación y tristeza. Esas emociones no podemos negarlas ni suprimirlas, sino que debemos procesarlas como ya lo explicamos. Porque si alguien niega o suprime sus emociones, puede llegar aún hasta enfermar físicamente. Debemos entender que el proceso de perdón es diferente cuando se aplica entre personas israelitas y personas no israelitas, o sea, personas que no están dentro de la comunidad espiritual. ¿Qué nos enseña el Maestro Supremo acerca de cómo debemos perdonar entre los hermanos y los pasos a seguir? Este pasaje lo encontramos en Lucas 17, versos 3 al 4, y dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Las condiciones implicadas en este proceso son acciones condicionadas unas con otras y están relacionadas. Hay que reprender al ofensor. El ofensor debe arrepentirse volviendo a la persona ofendida. Si el ofensor se arrepiente, entonces hay que perdonarlo. No se trata de ver para otro lado como si nada hubiera pasado. Eso no es lo que enseñó Yeshua. Y analizando esto, tenemos que reconocer que es de valientes reprender al pecador o al ofensor.
Debemos ser valientes y debemos encarar a la persona que cometió la ofensa y hacérselo saber. Además, si la persona ofensora, la que cometió el daño, no es reprendida, entonces seguirá en su mal haciendo daño a otros. Y el ofendido se sentirá muy mal y es probable que siga mascando su pena en forma de quejas o malestares de toda clase que le impedirán seguir avanzando espiritualmente. Veamos cómo se amplía esto. Sigamos citando al maestro en la escritura. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la congregación, y si no oyere a la congregación, tómalo por gentil y publicano. Eso está en Mateo 18, versos 15 al 17. Tenemos aquí que enfatizar algunos aspectos. Dice que si el hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. No se trata de andar quejándose ni diciéndoselo a todo el mundo. Tiene que ser primero con la persona y solos, en privado, dice algunas versiones. Tampoco se trata de mandar un email o poner una indirecta en Facebook o en las redes sociales. Tiene que ser algo en privado y directo. Y además, si el hermano no oyera el asunto, no quiere poner atención, la persona ofensora, hay que poner testigos de lo que se va a hablar y decirlo a la congregación. Primero con los testigos para que conste toda palabra, dice, y si no hay manera, pues entonces decirlo a la congregación. Y si la persona no escucha a la congregación, hay que tomarlo como un gentil o un publicano. O sea, ya no es una persona que pertenece a la comunidad israelita. Si sigue usted el proceso escritural, puede hacer un bien para todos, para usted mismo y para los demás. Si el hermano ofensor se arrepiente, entonces lo habrá ganado, o sea, ha contribuido a su salvación. Si después de realizar todo el proceso persiste el mal, entonces hay que hacerse el caso de que esa persona ya no es mi hermano. Dice Yeshua, tómalo como un gentil y publicano. ¿Eso qué significa? Que no esperes nada más de esa persona. Es una persona gentil que no conoce al Mesías y no puede actuar como una persona nacida de nuevo. No está en el espíritu. Usted no le puede pedir a esa persona que actúe como si tuviera el espíritu, porque está demostrando que no lo tiene. Entonces debemos empezar a olvidarla. Hay que renunciar a la venganza y seguir adelante. Eso llevará tiempo, pero se puede lograr y además la experiencia enriquecerá nuestra vida. Y también tenemos que aprender a confiar en Yahweh el Todopoderoso, que prometió hacernos justicia en su momento cuando confiamos con Él, y además restituir las pérdidas en un 100 por 1. Lo mejor de todo esto es que el mal se ha detenido. Si es posible, en la medida de lo posible, uno debe mantenerse alejado de esa persona. Tener una relación con una persona que no se arrepiente y no reconoce sus faltas es llevar una relación tóxica. Y esa persona no está sana, como explicamos en transmisiones anteriores. Pablo lo explica muy bien cómo se actúa a nivel de comunidad. Él dice así un caso muy específico en 1 Corintios. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos.
¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Eso está en Primera de Corintios, capítulo 5, versos 1 y 2. Definitivamente en esa comunidad en Corinto estaba ocurriendo una acción terrible que ni siquiera, dice, los gentiles las cometían. Y nadie les había dicho nada a las personas que estaban involucradas en eso, estaban envanecidos, dice, ocupados en cosas vanas, en vez de quitar eso de en medio de la congregación. Y Pablo continúa, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún compartan la comida, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgan ustedes a los que están dentro, porque a los que están fuera Elohim juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Primera de Corintios capítulo 5, 9 al 13. Todos estos versos nos están ratificando exactamente lo que dijo Yeshua. Si la persona no se corrige, es un gentil. Hay que ponerlo afuera, alejarlo de nuestra vida y dejar que Elohim lo juzgue. Ese es el procedimiento escritural. Recordemos que la persona sana reconoce sus fallas y sabe cuándo ha hecho daño a otras personas. Eso lo sabe, por supuesto. La persona sana no proyecta su culpa en los demás ni pone excusas. Proyectar quiere decir culpar a otros de lo mismo que la persona ha cometido, que es un recurso muy común en las personas manipuladoras y tóxicas, o bien que pone excusas para andar haciendo daño. La persona sana enfrenta los hechos y pide perdón y da frutos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Recordemos pues, por sus frutos los reconocerán. ¿Por qué debemos perdonar hasta 7 veces, como dijo el maestro amado en Mateo 7:15? Bueno, porque todos somos pecadores y necesitamos ser perdonados muchas veces. Los frutos de un árbol no salen de inmediato apenas sembramos un árbol. Hay que darle tiempo al árbol para que nos dé frutos y saber si ese árbol va a servir o no va a servir de nada. No se niega la oportunidad de demostrar si verdaderamente alguien está arrepentido o si lo hizo de manera fingida. Por supuesto, si con el tiempo y el esfuerzo no aparecen los cambios deseados y persiste la persona haciendo el daño y cometiendo esos errores contra otra persona, contra la comunidad, contra la sociedad, el maestro que también hizo esa metáfora nos dice que ese árbol será echado al fuego. Es muy importante que todo esto que hemos explicado lo apliquemos hacia afuera, pero también y sobre todo es muy importante hacia adentro. Nosotros debemos aplicar esto hacia las personas que nos han hecho daño y también si nosotros hemos cometido ofensas y daños. Tenemos que ser muy justos y muy analíticos con nosotros mismos. Dice la palabra, como dijo Yeshua en su oración maestra, que debemos llegar a presentar la ofrenda llenos de shalom, con una shalom verdadera y como él dijo, y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Eso está en Mateo 6:12. Con estas palabras damos terminado esta reflexión y esperamos que haya sido de su edificación, que les dé su utilidad y les deseamos a todos una buena preparación para la festividad de Pesaj.
Muchas gracias por su atención y muchas gracias por compartir este mensaje con sus amigos, familiares en redes sociales. Y los esperamos para nuestro próximo programa. Continúen disfrutando de Radio Shofar. Shalom para todos. Diga el débil, fuerte soy.